Bienvenidos a Diálogo Abierto, junto a ustedes para iniciar el diálogo de hoy. El tema de la mesa redonda de hoy es ¿cómo afrontar la soledad? También en el programa de hoy compartiremos buena música y en el Rincón del Porqué vamos a responder a la pregunta ¿por qué hay personas supersticiosas? Como todas las semanas, recibimos en forma personal expresiones de gratitud y aliento por los temas tratados en cada programa. Tengan presente que pueden enviarnos un mensaje de texto o un WhatsApp al 11 40 70 2250, 11 40 70 2250. Del mismo modo, pueden enviarnos algún comentario a través de Facebook, porque el programa se está transmitiendo de esta manera también. Con relación al tema que vamos a tratar en la mesa redonda de hoy, ¿cómo afrontar la soledad? Estar y sentirse solos, ¿sí? Muchas veces se corresponden y van juntos, estar solo y sentirse solo. Pero en cambio cuando una persona está rodeada de gente y se siente sola, este sentimiento puede estar relacionado, entre otras cosas, con su baja autoestima o con la percepción de sí misma desvalorizada. En otras ocasiones, este sentimiento de soledad es producto de la indiferencia o el maltrato de las personas que le rodean y que provocan esta sensación. También es cierto que hay personas que tienden a ser ermitañas, que les gusta y quieren estar solos. ¿Qué piensa usted sobre ese tema? Qué tema interesante, ¿eh? Lo vamos a tratar en unos momentos. Tenga presente que puede enviarnos un mensaje de texto, un WhatsApp, al 11 40 70 2250, 11 40 70 2250, o también puede enviarnos un mensaje a través de Facebook, también en forma interna, a través de mensaje interno. En un momento volvemos. Mientras tanto, les invitamos a escuchar un tema musical. Diálogo Abierto, juntos para dialogar en familia. Eres mi amigo, querido, eres mi amado, deseado, por ti suspira mi vida con devoción. Cada momento te anhelo, cada instante pretendo enamorarme, amarte con devoción. Qué bueno es tenerte cerca y abandonarme a ti. Eres lo mejor que encontré en la vida. Eres la canción que trae alegría. Nunca olvidaré cuánto me has amado. Eres lo mejor. Si en un desierto me encuentro, sé que contigo yo cuento. Eres mi agua de vida, mi protección. Y si no tengo aliento, tú eres mi ayuda, sustento. Eres quien sana mi vida, mi protección. Súmate al diálogo, compartiendo con nosotros esta mesa redonda. Damos la bienvenida a aquellos que se van sumando a través del aire, a través de Facebook. De manera especial, damos la bienvenida feliz a Melissa, Jaime y Ángel, que ya están escuchándonos. El tema que vamos a tratar en la mesa redonda de hoy es cómo afrontar la soledad. La soledad en ocasiones está relacionada con la ausencia de algo, de alguien a quien se extraña, y por lo cual se siente tristeza y una sensación de vacío y descontento. Sí, una persona puede estar sola y disfrutar de esa experiencia, o puede sentirse sola aunque esté acompañado. Yo creo que lo segundo es
peor. Sí, es mucho más delicado. Eso de estar rodeado de gente y tener la sensación de soledad profunda. Me parece que lo primero, que es cuando una persona está sola, muchas veces asume esa situación y la disfruta, sí, muchas veces con amigos o con otras personas con las cuales se relaciona. Pero es muy triste estar rodeado de gente y sentirse solo, porque lo ignoran o lo dejan de lado. Y hay muchas circunstancias por las cuales se puede estar solo. Por lo general es por alejamiento o pérdida de seres queridos, y creo que esa es la peor parte también, ¿no? Sí, porque hay que lograr un duelo en medio de todo eso. Porque ahí no hay una decisión personal de estar solo, sino que hay una circunstancia, una pérdida, lo que se llama una crisis accidental, es decir, algo que no se desea, que no se espera, pero que sucede y que hace que esa persona quede sola. Sí, como vos decís, tiene que afrontar esa pérdida, que no siempre es fácil. Se puede sentir solo porque la soledad implica un sentimiento de abandono, de desvalorización del otro. Por eso es que a veces este sentimiento se relaciona con la baja autoestima. Y mucha gente te dice, estoy solo en esto, es decir, no porque no haya gente a su alrededor. ¿Han experimentado este sentimiento alguna vez? ¿Han conocido a alguien que haya experimentado esta sensación? ¿Vos has conocido? Sí, cuando, ¿conocés gente? Mientras estabas hablando me acordaba primero de una experiencia adolescente. Yo recuerdo que en aquel momento, es decir, las iglesias tienen sus, digamos, sus ventajas y sus desventajas como cualquier grupo social. Y yo recién me estaba integrando, recuerdo, de adolescente en una iglesia y no se me acercaba a nadie. Era una cosa, y yo era una persona de darme. De hecho, yo a raíz de haber estado ayudando a un compañerito que había tenido algunos problemas familiares, y gracias a Dios se pudo solucionar ese problema, la familia me invitó a ir a su iglesia, pero nadie se me acercaba. Era una cosa tan extraña, y gracias a Dios hubo una persona sensible que tuvo a bien saludarme y después animar a los otros a que me saluden a mí. Y eso lo experimenté en forma personal. Eso fue algo circunstancial. Fue circunstancial, porque gracias a Dios siempre fui una persona muy dada y de una manera o de otra he tendido a hacer amistades. Pero cuando es un lugar desconocido, donde si nadie se te acerca y vos no conoces a nadie, es bastante difícil. Pero también he observado a gente en situaciones sociales, y esto lo he visto en clubes, incluso en alguna iglesia y en algún otro lugar, donde los grupos que se conocen, las personas que se conocen, comienzan a cerrarse entre sí, a charlar entre ellos, y parecen casi como impenetrables, y se hace muy difícil llegar a saludar quizá a alguien que conoces, pero que tiene esta costumbre de aislarse charlando con otros. Cuando vos hablabas me hiciste pensar, hay un ámbito en el que esto se da mucho y que tiene que ver con otras cosas que hemos hablado en otro momento, que es en las escuelas. En las escuelas esto es muy común que suceda, que haya una cuestión de integración, que haya una cuestión de grupos muy cerrados, y donde a lo mejor un chico que se cambió de escuela, que se cambió de turno, lo que fuere, realmente les es muy difícil integrarse, y uno los ve ahí. Vos dijiste una palabra que es aislado, ¿no? Y que tiene que ver con la soledad. Por eso también un llamado de atención a que si nos vemos en esa circunstancia, podamos ser un eslabón, ¿sí? En tanto que esas otras personas se abran un poquito frente a esta otra persona y se pueda dar una integración. Es muy común que frente a alguien desconocido o fuera de lo que es el grupo, los que están tiendan a hacer esto, tiendan a cerrarse como una cosa defensiva y de decir, estos somos nosotros, acá estamos y acá no vas a entrar. No con palabras, sino con las actitudes. Sí, ¿no? Y en ocasiones te permiten entrar durante un tiempo y cuando menos te lo esperás, se vuelven a cerrar. Tal cual. El hecho es que tratemos nosotros, en lo personal, de no ser así. Exactamente, de no ser así, de contribuir a la integración de una persona o de varias que por alguna razón estén
dentro de un grupo al cual no pertenecen todavía. Por eso se habla de pertenencia en relación a lo grupal. Hay personas que están solas y otras que viven rodeadas de gente y de amigos, pero que se sienten solas, que tienen una sensación de vacío, porque no logran, a veces porque no logran encajar, a veces porque no coinciden en la forma de pensar o de ser. El ser humano tiende a unirse, a juntarse con otros, no solamente de su misma especie, sino de condiciones similares. Entonces, cuando alguien desentona, tipo Patito Feo, cuando alguien desentona, es rechazado. Sí, y muchas veces hay personas que declinan sus convicciones por el motivo de unirse, que muchas veces Así lo es. vemos entre los adolescentes, que terminan algunas veces algunos ingresando a barras o a Sí. grupos que no terminan de ser muy saludables, pero que el otro, para no quedarse afuera, comienza a adaptarse a algunas Así es. costumbres. Y qué bueno es encontrar el desafío de poder compartir aquellas cosas que pueden contribuir a cambios de perspectiva, de cultura, que no son sencillos, Así pero es. que se pueden lograr. Así es. También es cierto que hay personas que tienden a ser ermitañas y les gusta y quieren estar solas. Son expertos en espantar gente porque en el fondo tienen miedo o no creen merecer la compañía de esas personas. Sí, factores hay muchísimos, desde el no creer merecerlo, desde, sí, ser un poco, una característica fóbica es esa, ¿no? Escaparle a la gente. Son personas que les escapan a las situaciones sociales o a cualquier situación donde haya gente, que dejan de hacer alguna actividad porque no tienen ganas de conocer gente. No sé si se entendió. Por lo general, analizando las situaciones, esto puede ser un mecanismo de defensa para no ser heridos, muchas veces dañados. Sí. A veces la persona, digamos, tiende a defenderse, entonces el que se quemó con leche ve una vaca y llora, entonces tiene miedo de que se repitan situaciones. Esto pasa también a veces con las parejas, si la persona se separó de alguien, cuesta mucho a veces encarar algo nuevo, porque siempre el fantasma está de que se repita la situación anterior. Su teoría es que si están solos, nadie los va a poder dañar. ¿Qué pensás? Sí, muchas veces hay un dicho que dice, voy solo, bien se Bien se lame. lame. Es decir, muchas veces las personas conocen cuáles son sus debilidades, cuáles son sus limitaciones, y exponerse es mucho más difícil, por lo cual prefieren aislarse. Hay un salmo, el Salmo 27, en el versículo 10, que hace alusión al sentimiento de soledad extrema, como lo es el ser abandonado por ambos padres. Hay gente que ha sido abandonada por sus padres. Y el salmista afirmó que aún así Dios lo tomaría en cuenta, porque Él no lo abandonaría. Y qué hermosa promesa es esta, porque Él es un Padre amoroso que aunque alguno haya vivido esta experiencia de abandono, sabe que hay un Padre, el Padre Celestial, que si lo buscamos, lo amamos y establecemos una relación con Él, nunca nos va a abandonar. Sí, y cuando hablamos de que Dios no nos abandona, estamos hablando de la seguridad que tenía el salmista sobre el amor de Dios, porque sí, frente a cualquier niño abandonado, si alguien lo adopta por amor, y en este caso el amor supremo, que es el amor de Dios, que le da sentido además a la vida, que le da sentido, propósito a toda una vida, ayudándolo a experimentar una autoestima adecuada también. Esto es fundamental, tener en claro, y la palabra de ánimo, tener en claro el amor de Dios, que repara además, que cierra paulatinamente todas las heridas que otras personas puedan haber dejado en esa vida. Sí, Dios sana heridas. ¿Qué piensa usted sobre este tema? En un momento vamos a continuar dialogando en torno al mismo. Tenga presente que puede enviarnos un mensaje de texto, un WhatsApp, al 11 40 70 2250, 11 40 70 2250. En un momento volvemos y continuamos dialogando sobre este tema. Mientras tanto, le invitamos a escuchar un tema musical.
Diálogo abierto, tu propuesta dinámica para la reflexión. ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. Conmigo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto, ni lo oculto, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ahora di conmigo, en Cristo somos, en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Nadie podrá separarnos del amor de Dios. Diálogo abierto te acompaña. Diálogo abierto está con vos. Bien, vamos observando en Facebook que van entrando algunos otros a escuchar el programa, como Shirley, Rick, les damos la bienvenida. Y por otro lado recibimos una llamada hace unos momentos de María de Caseros. Ella en este momento se encuentra solita en la casa y expresó que la radio le hace compañía. Bueno, María, nos alegra saber que te podemos hacer compañía en este momento. Le comentaste al operador que tus hijos en este momento están lejos, pero bueno, que en algún momento van a volver a encontrarse. Agradecemos también los saludos que nos mandaste por las fiestas. Que tengas también un feliz año y feliz año. Que sea un año próspero para todos. Más allá de las dificultades presentes, lo importante es seguir avanzando, seguir luchando y no detenerse. Dios les dé la fortaleza necesaria a cada uno de ustedes. Por otro lado, continuamos con el tema que estamos tratando en la mesa redonda de hoy, que es cómo afrontar la soledad. Dios ha creado al ser humano con lo que se denomina el instinto gregario, que es la necesidad y capacidad... de hablar en difícil. Bueno, gregario viene, hay una palabra que todos conocemos, que es congregación, y tiene que ver con el instinto gregario, que es ese instinto que hace que estemos con otros de la misma especie. Así es. La naturaleza humana lleva implícita la necesidad de agruparse con otros semejantes. Exactamente. Y esto fue acuñado en la psicología, sacado de la biología, o sea, sacado de los animales que tienen este instinto de juntarse, de unirse entre ellos por su semejanza, digamos. Y por eso disgregar es lo contrario. Que tiene que ver con separar, disgregar es eso, justamente. Separar, aquellos que están apartar. Tratando de unirse, se los desune, se los separa. Estaba pensando en algo que María dijo de alguna manera en forma directa e indirecta en su comentario, que es las fiestas disparan todas estas cosas. Porque sobre todo, ponele, cuando se está atravesando un duelo, no deja de ser a veces la primera Navidad o el primer Año Nuevo, solos o sin determinada persona. Son situaciones, razón por la cual hay gente que medio como que rechaza este tema de las fiestas, pero por eso, ¿no? Porque moviliza muchísimas cosas y también es cierto que hay personas que por ahí no están acompañadas demasiado. Por eso insistimos en que puedan registrar el amor de Dios en sus vidas. La otra persona funciona como un espejo, como un referente, como alguien con quien relacionarse, aunque sea conflictivamente. Vos sabés que hay gente que extraña hasta las peleas, por ejemplo.
Yo No no me mires así. Sí, no. Todos somos producto de experiencias relacionales, que pueden ser buenas o malas, y también depende de quién las mire. Entonces, son realmente cosas muy, muy subjetivas, pero que en definitiva nos enseñan a vincularnos con los demás. Y que una persona se comunique a un medio de comunicación tiene que ver con esto, con que Dios creó al ser humano con la necesidad de entrar en contacto con otros, de vincularse con otras personas. Sí, y estos medios ayudan de alguna manera. Lo importante es aprovechar la instancia de que si estoy solo en casa y puedo escuchar algo que me hace reflexionar, que es constructivo, que me amplía un poco mi visión de las cosas, todo bien. El tema, ¿no es cierto?, es que tenemos que aprender también a ser selectivos, ser cuidadosos, porque también no es sano escuchar cualquier cosa, no es sano relacionarse mal con las personas, por lo cual está bien, es cierto. La necesidad de relacionarte algunas veces aún hace bancarse situaciones conflictivas. Pero qué bueno es aprender del conflicto también, claro, porque podemos llegar a acuerdos, podemos disfrutar mucho más la relación unos con otros. Hay gente que ya conoce el paño y ya sabe qué temas, por ejemplo, no debe tocar. Y de qué manera. Y en las fiestas hay que tenerlo muy en claro cuando hay encuentro con los parientes. Recuerdo una película muy conocida, llamada El náufrago, donde el protagonista, por un accidente de avión, cayó solo en una isla. Ahora, el protagonista de esta película era una persona que para él las personas eran cosas mientras vivía todavía en la sociedad, antes de que tuviese el accidente. Y para él, las personas eran parte de una maquinaria, de un engranaje empresarial, al servicio de un trabajo cada vez más eficiente. Ahora, cuando estuvo en la isla, totalmente solo, por mucho tiempo, una manera de soportarlo fue dibujar en una pelota una cara. Necesitaba una cara con la cual dialogar, un rostro. De esto los filósofos se han ocupado mucho. Y establece un vínculo, porque cuando el agua arrastra esa cara, digamos, él gritó, sufrió, de tal manera como que se desprendía algo de él, como que una persona realmente se estaba yendo. Porque de alguna manera eso le había servido para estar en contacto, por lo menos desde su interioridad, con él mismo y con aquellos que en algún momento pudo haber llegado a conocer. Bueno, gracias a Dios, la película después tiene un buen término. Ahora, siempre es necesario relacionarse con otros. ¿Qué piensan sobre esto? ¿Vos pensás que es necesario relacionarse con otros, que Dios nos creó con esta capacidad de vincularse con los demás? Sí, fehacientemente creo en esto. Jesús se refirió claramente a la relación con Dios, con uno mismo y con nuestros semejantes. Las tres cosas, repetimos, con Dios, con uno mismo y con nuestros semejantes. Estoy pensando que, no insisto por nada, sino que de estas tres patas, donde saquemos una, se nos cayó la mesa. Totalmente. Se te cayó. En Lucas 6:27 expresó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, con todo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Acá está implícito y explícito el amor a Dios, a sí mismo y al prójimo. No me mires, así ya se lo vas a preguntar. No, básicamente lo que muchas veces destacamos de este texto, es decir, este texto nos ayuda en principio a no ser narcisistas. Nos ayuda a reubicarnos en el amor a nosotros mismos, porque estando Dios primero es imposible ser narcisistas. Exacto. El narcisismo es el excesivo amor hacia uno mismo y creerse el ombligo del mundo. Y que puede caer concretamente en el orgullo, porque el orgullo es un excesivo amor a sí mismo. Está bueno tener una buena autoestima, es clave. De hecho, Dios nos plantea que nos amemos. Y lo que vos decías del orden, para poder amar al prójimo, primero hay que amarse a uno mismo. Y esto es importantísimo. Ahora, me voy a amar en forma adecuada si lo amo a Dios por sobre todas las cosas. Así es. Esta doble direccionalidad es clave en la vida de todo ser humano. La relación con Dios y una correcta relación consigo mismo redundará en una correcta relación con el prójimo. Una sensación de soledad, en el fondo, está mostrando un déficit en la relación con Dios,
consigo mismo y va a afectar la relación con otras personas. Qué importante es eso. Por eso la relación con Dios puede sanar el sentimiento de soledad. Primero, porque todo ser humano tiene un vacío en su corazón que tiene la forma de Dios. Segundo, porque la relación con Dios revierte y transforma la autoestima de la persona que se relaciona con Él. Y tercero, porque Dios da un lugar, un espacio de congregación, tomando en cuenta lo del instinto gregario, donde esa congregación, como iglesia, permite la comunión unos con otros, con un común denominador, en el caso de la iglesia, que es Cristo. Dios desea ser su amigo. Él es quien ha formado a la iglesia, como su pueblo, para congregarse y ayudar a otros a conocerlo a Él. Dios es quien puede darle sentido y propósito a nuestra vida, venciendo el sentimiento de soledad, trayéndonos la certeza de su compañía permanente. ¿Hay algún aspecto de este tema que le interesaría profundizar? ¿Hay alguna consulta o comentario que quiera hacernos llegar? Tenga presente que puede enviarnos un mensaje de texto o un WhatsApp al 11 40 70 2250, 11 40 70 2250. En un momento volvemos con el Rincón del Porqué, donde responderemos a la pregunta ¿por qué hay personas supersticiosas? Mientras tanto, escuchamos un tema musical. Diálogo Abierto te recuerda que siempre hay una nueva oportunidad. No tengo nada que esconder en mi vida transparente. Ya Cristo ha quitado en su morir las cosas raras del ayer. No tengo nerviosismos de prever desgracias que me puedan suceder. La paz ha inundado ya mi ser y no hay por qué temer. Mi íntimo rincón de agradecer está lleno de amor y fe. La Biblia, el mate y el amanecer renuevan mi fervor por él. No tengo grandes cosas que contar, no tengo ni siquiera un buen pasar. Mi vida es tan sencilla que al final cabría en un cantar. En Cristo tengo todo, no hay nada que me falte. Las cosas más comunes tienen sabor por él. Respondiendo a tus inquietudes en el Rincón del Porqué. Nos alegra ir observando cómo se siguen sumando otros, entre ellos Rosa, bienvenida también al programa. El tema que estamos tratando en este momento, en el Rincón del Porqué, va a ser ¿por qué hay personas supersticiosas? ¿Por qué hay personas supersticiosas? Y hay muchas personas supersticiosas, más de lo que nos imaginamos. Las personas necesitan de alguna forma creer. Creer en algo. Cuando esa fe no está puesta en el lugar adecuado, va cobrando como otras cuestiones, otras formas. Las supersticiones son creencias que no tienen un fundamento racional. Para nada. Que entrarían dentro de lo que en filosofía se conoce como conocimiento vulgar, ¿sí? Cuando las personas dicen que si pasa tal cosa va a pasar tal otra, pero que son cuestiones experienciales, vivenciales, y que en definitivas van rotando los significados y las supersticiones de acuerdo a los lugares, ¿sí? Porque tienen características cambiantes de acuerdo a la cultura de cada lugar. Entonces en un lugar va a ser una cosa, en una provincia va a ser otra, y se caracterizan porque se atribuye un carácter mágico
o sobrenatural a determinados sucesos o cosas al pensar que son motivo de buena o de mala suerte. Todo esto es tan subjetivo que no te podés imaginar. Y sorprende cómo personas que se declaran ateas suelen tener, yo digo, a la gente le cuesta creer en Dios y creen en cada cosa que vos decís, y gente inteligente, Sí, porque muy acá capaz. no estamos hablando de capacidad ni de nada, es decir, se declaran ateas y creen o tienen conductas supersticiosas de muchas cosas y que en realidad yo lo que quisiera enfatizar es lo del pensamiento mágico. La dejo picando y después seguimos. Sí, y algunas personas, como parte de la conducta supersticiosa, usan en su muñeca una cinta roja que dicen que es para resguardarse de la envidia. Otras evitan pasar por debajo de una escalera porque suponen que eso trae mala suerte. Ni que hablar de lo mal que se ponen otras personas cuando un gato negro se les cruza por el camino porque dicen que eso es indicio de mala suerte. Y con relación a estas prácticas, las he visto en personas que se declaran ateas, es decir, dicen no creer en nada, Sí. pero le dan lugar a estas cosas. Y hay otras que de pronto son tan amplias que creen en todo. Que ya que está, por la duda... Todo entra dentro del mismo y paquete. mucha gente te dice, ¿no? Y hay que creer en algo, entonces te van como juntando, tienen un plan de cobertura extraordinario. Sí, Eso y es demasiado amplio porque termina, vayamos a esto, creer o no creer. La realidad es que hay una realidad espiritual en donde Dios, con sus ángeles, su Espíritu Santo, está actuando a nuestro favor. Pero también hay otros seres celestiales que no están en comunión con Dios, del mismo lado. no están del mismo lado, y muchas veces con estas conductas supersticiosas, al que no lo tienen claro, Sí. con estas conductas Le supersticiosas, dan de comer al le otro dan lado. de comer al otro lado y se exponen a cosas mucho más graves de las que se imaginan, porque al usar esa cintita, al tener, ¿no es cierto?, decir, esas prácticas, ¿no es cierto?, que algunas veces son cábalas para que un equipo de fútbol gane, entonces de pronto andan con un muñequito que lo llevan a todas partes, todo eso, como quien dice, es, digamos, yo respeto a cada uno en cuanto a lo que quiera creer. Ahora, desde mi responsabilidad en cuanto a lo que entiendo por las cuestiones espirituales, es meterse en un terreno de lo espiritual que puede llegar a traer consecuencias inimaginables para la persona. Es que cuando no está puesta la fe en Dios, porque uno lo desconoce, porque, qué sé yo, porque no decidiste hacerlo, las conductas supersticiosas y las cábalas están a la orden del día. En el estudio, con la gente que estudia, es impresionante. Cuando tienen que hacer cualquier cosa, cuando tienen que hacer un emprendimiento, pero además hay mucho más. Por ejemplo, en las fiestas no brindes con agua, si te ven que vas a brindar con agua, tenés que hacer determinado ritual. Todo esto de los rituales está relacionado con el pensamiento mágico. Y el pensamiento mágico, tengo la mala noticia de decir, a no ser que la persona quiera instalarse en eso, el pensamiento mágico es infantil. O sea, es normal en la infancia. Después no sé si quedó claro. Sí. Entonces, yo estoy promoviendo algo, sino que es perjudicial para el desarrollo emocional de la gente, porque el pensamiento mágico lo rebaja, no es algo que le ayude en su desarrollo personal. Otras, por ejemplo, no usar perlas porque llaman a las lágrimas, por ejemplo. No, bueno, te imaginas el listado que existe, pero todo alude a lo mismo, cosas de lo que la gente se quiere librar o quiere conseguir, y esto hay que aclararlo, no tiene nada que ver con la fe puesta en Dios, porque hay gente que después trata a Dios como si fuera también la lámpara de Aladino y quiere que le cumpla sus deseos. Es decir, la relación con Dios es algo mucho más adulto, más firme, más maduro, más reflexivo, más resiliente, que tiende a que aún las malas experiencias la persona las pueda capitalizar para su bien. Es el día y la noche.
Pero las personas son supersticiosas porque necesitan ir aferrándose ni hablemos del juego y todo lo demás, necesitan ir agarrándose de diferentes tablas de salvación porque no conocen al Dios Salvador. Y en ese sentido, cabe hacer la diferencia también de la conducta supersticiosa con la conducta religiosa, que tienen también un cierto parentesco. Por lo general, cuando se habla de religión, no se toma en cuenta el significado de esta palabra. La palabra religión tiene la misma raíz que una palabra griega que se pronuncia religar. La palabra religar en griego significa volver a unir y está asociada, ojo con esto, al esfuerzo del hombre por volver a unirse con Dios. Y este esfuerzo humano muchas veces es estéril, porque pone todo en la fuerza humana, en lo que uno hace. Y aunque esto parece algo significativo, cabe aclarar que la conducta religiosa es muy distinta de aquello que se identifica como experiencia de fe. Entonces tenemos 3 temas distintos sobre la mesa. Uno es la experiencia de fe, que es la fe, de acuerdo a lo que dice la Biblia, procede de Dios. Es decir, cuando uno establece una relación directa con Él, es Él el que despierta la fe, el que mueve la fe en nosotros y trae la convicción de lo que se espera, trae la certeza de aquello que aún no se ve. Esto lo produce Dios. Pero la conducta religiosa es puro esfuerzo humano. La conducta religiosa es un mero esfuerzo humano para acercarse a Dios y suele caracterizarse por actos externos, repetitivos y hasta podríamos decir compulsivos, Sí. como algunos ritos de limpieza obsesiva, Sí. conjuros, encantamientos, repetición de frases o palabras con cierto ritmo o en forma repetitiva, creyendo que con esto se va a provocar que Dios actúe en su favor. Sí, porque lo compulsivo tiene que ver con algo que la persona no dice, pero que es, si no hago esto, esto va a pasar. Entonces, pero una vez que lo hace, le crea la duda y lo tiene que volver a hacer, y lo tiene que volver a hacer, y lo tiene que volver a hacer, y eso es lo compulsivo. Y a eso lleva la conducta religiosa. No se puede ser feliz así, no hay forma, porque vivís, porque tiene que ver con la obsesión. Tal ¿no? cual, tal cual. Sin embargo, esto está muy lejos de ser la experiencia de fe, que no tiene la pretensión de forzar a Dios a actuar de un modo o de otro, que es lo que yo decía, de que hay gente que pretende después de que Dios sea un talismán más, ¿no? Hay que entender muy bien la diferencia. En lugar de que sea la voluntad de Dios, sea la voluntad del que pide algo. Claro, pero lo responsabiliza a Dios después. Además, la experiencia de fe no se caracteriza por el esfuerzo humano para relacionarse con Dios. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, lo produce Dios, en el ser humano, y es al revés de la religión. La religión es de abajo hacia arriba, tenés que vencer la fuerza de gravedad. En cambio, la fe verdadera, la fe bíblica, es Dios que impartiendo la fe, y que además desciende y se hace hombre para, a través de Cristo, para mostrarnos y ejemplificarnos cómo es la correcta y la verdadera relación con Dios. En la Biblia, Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, porque es don, regalo de Dios. La gracia de Dios, como la fe, es un don, un regalo de Dios. Qué bueno saber esto. Sí, señor. Porque más allá del esfuerzo que yo pueda hacer, Dios está dispuesto a impartirme esa fe en la medida que yo esté dispuesto a relacionarme con Él, haciendo a Cristo Señor y Salvador en forma personal. Por otro lado, en 1 Corintios 12:9 se enfatiza que la fe es dada por el mismo Espíritu de Dios, afirmando que es un don, un regalo de Dios. Por otro lado, en Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La experiencia de la fe se caracteriza por enfatizar lo que Dios hace, por reconocer la limitación humana, por dar lugar al arrepentimiento, un cambio de conducta, y dar lugar al que el poder de Dios se perfeccione en nuestra debilidad. En la carta a los Romanos 10:8-11 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén.
¿Cuáles son las acciones esperadas después de escuchar la palabra de fe? Las acciones esperadas después de escuchar la palabra de fe son confesar y creer en la obra liberadora de Cristo en la cruz. Junto con la confesión de fe es importante la confesión de pecados, lo cual da indicio de una experiencia genuina de fe, dado que el Espíritu Santo, que entra a morar en los que creen en Jesús como Señor y Salvador, convence, dice la palabra de Dios, de pecado, justicia y juicio, y conduce a la verdad. Primera Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios perdona a quienes confiesan sus pecados, dando lugar al arrepentimiento, a un cambio de actitud. Es clave la fe genuina, es clave un arrepentimiento, un cambio genuino de actitud. Si aún no ha tomado una decisión firme por Dios, este es un buen momento para hacerlo, para confesar que acepta la obra liberadora de Cristo en la cruz, reconociéndolo como su Señor y Salvador. Si ya lo ha hecho, reconsagre su vida a Dios y entregue en oración todas las áreas de su ser al señorío de Cristo. Bueno, el tema da para más. Ya empezamos. El tema este de la conducta religiosa y supersticiosa da para mucho. Y más adelante vamos a volver sobre este tema. ¿Hay alguna otra cuestión relacionada con el tema que estamos hablando que le gustaría que tratemos en los próximos programas? En un momento volvemos para compartir con qué nos quedamos sobre los temas tratados en el día de hoy. El diálogo está abierto. Diálogo abierto, un momento para compartir. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, y supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Diálogo abierto, una respuesta a tus preguntas. Nos alegra observar que otros, como Lebón, se están sumando a escuchar el programa. Les damos la bienvenida y les agradecemos el apoyo y el hecho de que estén acompañándonos en este momento. Ahora, con relación al programa de hoy, ¿con qué nos quedamos? El título de la mesa redonda de hoy es ¿Cómo afrontar la soledad? Así es. ¿Con qué te quedas? Yo me quedo con el hecho de que Dios puede sanar el sentimiento de soledad. El ser humano tiene un vacío en su corazón que podríamos decir tiene la forma de Dios. Y solo Dios puede llenar ese vacío en manera especial. La relación con Dios puede transformar la autoestima de una persona. Es un Padre amoroso que no nos abandona nunca.
Hoy compartimos lo que decía en el Salmo 27:10, donde el salmista expresó su confianza en Dios, su certeza de la compañía de Dios. Él tenía en claro que aunque sus padres lo abandonasen, Dios siempre permanecería a su lado, porque Él, Dios, no lo abandonaría. El salmista estaba seguro del amor de Dios, quien le daba sentido y propósito a su vida. Yo me quedo con eso también, me quedo con el tema del amor de Dios, de que Dios desea ser nuestro amigo. No hay forma de estar solo si se está con Dios. Él puede darle sentido y propósito a la vida de una persona, vencer el sentimiento de soledad y traer la certeza de su compañía permanente. Y en las manos de Dios las cosas se ven diferentes, se esperan diferentes y son diferentes porque el cristiano sabe que hay un propósito en cada situación y en cada circunstancia. Y ahora te pregunto yo, en relación al rincón del porqué, ¿con qué nos quedamos en relación al tema de por qué hay personas supersticiosas? Bueno, tal como lo vimos, las supersticiones son creencias que no tienen un fundamento racional. Se caracterizan por atribuir carácter mágico, sobrenatural, a determinados sucesos, a determinadas cosas, al pensar que son motivo de buena o de mala suerte. ¿Sabes qué pasa? Que siempre es mejor poner la culpa afuera. Siempre es mejor echarle la culpa a algo que salió mal, no por una autoevaluación, sino porque alguien hizo las cosas mal o no se dieron las circunstancias. Sí, y más que nada cuestiones mágicas, ¿no es cierto? Porque es cierto, hay veces que hay personas que actúan mal, hay personas que no proceden bien, pero el hecho de atribuirle, pasar por debajo de una escalera, el hecho de no haberte puesto la cintita roja y por eso te fue mal, es decir, todo eso es pensamiento mágico. Así es. La conducta supersticiosa es muy parecida a la conducta religiosa. Sí, es decir, la conducta religiosa se alimenta de la superstición. Entonces la persona da vuelta siempre sobre determinados rituales que deben repetirse para que algo suceda. La conducta religiosa es un mero esfuerzo, la idea de la conducta religiosa es la de un esfuerzo humano por acercarse a Dios, y se suele caracterizar siempre por estos actos rituales que decíamos externos, recién, que son externos, repetitivos, compulsivos, creyendo que esos actos son los que van a provocar que Dios actúe. Quieren mover la voluntad de Dios. Exactamente. Esto está muy lejos de ser la experiencia de fe, que no tiene la pretensión de forzar absolutamente a Dios a actuar de ninguna manera, ni de un modo ni de otro, sino a estar atentos a la voluntad de Dios. Así es, la fe es producida por Dios, así lo enseña la Biblia, y así lo creemos y así lo experimentamos. Es el movimiento de Dios hacia el ser humano. La fe, de acuerdo a lo que dice en la Biblia, es producida por Dios, procede de Dios. En 1 Corintios 12:9, se enfatiza que la fe es dada por el mismo Espíritu de Dios, afirmando que es un don, un regalo de Dios. La experiencia de fe se caracteriza por enfatizar lo que Dios hace, por reconocer la limitación humana, por dar lugar al arrepentimiento y dar lugar a que el poder de Dios se perfeccione en nuestra debilidad. Es Cristo, en Cristo, el ser humano cuenta con una nueva oportunidad de vida, a través de la cual puede experimentar cómo Dios lo ayuda a superar su sentimiento de soledad, cómo lo ayuda también a superar esas conductas supersticiosas. Acérquese a Dios en oración, lea la Biblia, tome en cuenta las enseñanzas bíblicas. Si usted reconoce a Cristo como su Señor y Salvador y le da el control de todas las áreas de su vida, Dios obrará con poder sobre todo su ser. Dios puede otorgarle la sabiduría necesaria para vivir de acuerdo a su orientación, lo cual le va a ayudar a ser una mejor persona que no depende de las propuestas de este mundo. Y además Dios le asegura vida abundante y eterna. La decisión es suya. Si usted desea enviarnos algún comentario o consulta, escríbanos un mensaje de texto o envíenos un WhatsApp al 11 40 70 2250, 11 40 70 2250. Hasta la próxima semana, para continuar dialogando junto a ustedes en Diálogo Abierto. Dios les bendiga.